tú, la única fuente sociable. Bendiciones, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Hoy estaré predicando sobre una palabra que el Espíritu de Dios me ha dado. Pues este es mi primer video del canal Adorando al Rey. Quiero que me acompañen. Antes de dar la palabra, quiero que me acompañen a dar una pequeña oración. Que cierren sus ojos conmigo y que oremos al Padre. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por un día más que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por este día, Padre. Te pedimos perdón, Señor, por cualquier ofensa que hayamos hecho ante ti, Padre Santo. Venimos hoy, Padre, humillado, Señor, diciéndote, Padre Santo, que tomes el control de nuestra vida, Señor, de que hables a través de mí, Señor, de que des una palabra, Señor, verdadera, Padre Santo, y que nada más hable de tu verdad, Padre Santo. Padre, llénanos de sabiduría y de inteligencia para entender las Escrituras, Padre Santo. Te pedimos, Padre, que llenes con tu presencia a la persona que vea este video, Señor. Guárdanos y protégenos de todo mal. Todo eso te lo pido en el nombre de Jesucristo Jesús. Amén y amén. Bueno, quería que me acompañaran. Bueno, el tema que le di a esta predicación son celos espirituales. No se habla mucho de esto, pero yo diría que es un tema importantísimo en la vida de todo cristiano, porque muchas veces somos engañados y a veces sin darnos cuenta tenemos celos espirituales. Por eso quería que ustedes me acompañaran al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel está después de Ruth. Puede buscarlo también en las primeras páginas. En las primeras páginas del libro de la Biblia encontrará ahí el inicio. Usted verá y podrá encontrar Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 6 en adelante. Primera de Samuel, capítulo 18, verso 6 en adelante. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 6 en adelante. Leamos. Y dice la palabra de Dios. Aconteció que cuando volvían a ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Dejémoslo ahí. Vamos a analizar. Yo puse este tema porque realmente muchos de nosotros, seguramente a veces sin darnos cuenta, no vengo a juzgar, pero tal vez hemos tenido tristeza, enojo o, como dice el tema, celos. Podemos ver y notar al principio, si leemos mucho más antes,
podemos notar de que Saúl estaba muy pero muy feliz con David. Pero era por una razón. Porque el Espíritu de Dios acompañaba a David, ya que David, podemos ver al principio, fue escogido y fue ungido por el profeta Samuel. Lo podemos ver en el capítulo 16, cuando Samuel unge a David. Entonces podemos ver realmente de que David fue escogido. Y capítulo antes, o sea, en el 15, podemos ver que Saúl desobedeció a Dios y fue desechado. Ya no fue el elegido de Dios. Y vino Dios y buscó a otro mejor que Saúl, el cual podemos encontrar que fue David. Entonces, podemos ver claramente de que Dios había escogido a David para darle una tarea grande, que era dirigir al pueblo de Israel. Entonces podemos ver que todo iba bien, todo iba correcto, hasta que cuando la gloria de Dios demostró que David era el elegido, cuando mató al gigante Goliat, que lo podemos notar en el capítulo 17. Pero es muy importante ver este dato, que Saúl, antes de que tuviera celos de David, antes que se enojara con David, el mismo Saúl había escogido a David para que comandara sus ejércitos. Podemos ver. Entonces, vemos que cuando todo iba bien con Saúl y con David, podíamos decir que hasta Saúl había dicho que David iba a comer en la mesa del rey y que iba a parecer uno de los hijos de Saúl. Entonces podemos ver que antes de que las personas vieran que David era el escogido, antes de todo eso, Saúl se había encariñado con David y había visto que era una buena persona. Pero podemos ver cómo el celo y cómo el enojo pudo arrasar con todo lo que había hecho primero Saúl. Y podemos ver que Saúl se enojó por una cosa, porque vio que la gente había visto la realidad, que David había matado a más filisteos que el propio rey Saúl. Entonces, miren cómo es la astucia de Satanás, que el Señor lo reprenda, al ver que tú abras una puerta, él rápidamente ve cómo lo ataca, cómo te ataca a ti. Y podemos ver que al rey Saúl lo atacó cuando el pueblo de Israel había visto la gracia de Dios en David. Y eso pasó mucho en la vida de los cristianos. Tal vez a ti Dios te puso el don de predicar o el don de alabarlo, y tú usas ese don, pero después ve Dios a otro muchacho o a otra muchacha que también quiere él que lo sirva, que esa muchacha o ese muchacho lo sirva a él. Entonces tal vez pone tu mismo don, digamos, predicar. Pongamos el ejemplo de mí. Dios, para la gloria de Dios, toda gloria sea para mi Padre Celestial. Él me dio el don de predicar y de alabarlo. Pero ¿qué pasaría si viniera una amiga mía que se haya reconciliado con Dios y veo yo que Dios le dio mi mismo don, predicar y alabar? Entonces, pongamos un ejemplo para mí, y yo me pongo celosa, yo me pongo a decir por qué eligió a ella si ella acaba de reconciliarse y conmigo tardó, por qué le eligió a ella y por qué a ella le había más desarrollado los dones y a ella
iglesia, ella acaba de empezar, se acaba de reconciliar o acaba de aceptar. Entonces ahí cuando tú comienzas a hablar esas cosas, tú le abres una puerta al diablo, que el Señor lo reprenda, y tú vienes y al ver él que tú le abres una gran puerta, el cual pueden ser los celos, el enojo, la tristeza, porque muchas personas pueden actuar celosamente como actuó Saúl, celosamente y ver que lo preferían a otro y no a él, o puedes actuar tristemente, que ya no quieras hacer lo que Dios te ha dado solo porque el otro lo tiene también, o puedes enojar enojadamente como también Saúl podemos ver, y puedes usar maldad contra esa persona que Dios también escogió. Esas tres maneras uno puede ser atacado por el enemigo. Realmente los dones de Dios no solamente es para una persona, porque si vemos, Jesús no solo escogió a un discípulo, no solo escogió a Pedro, sino que escogió a 12. Podemos ver que Dios no solo escoge a una persona, no solo digamos me escoge a mí, no, también hay otras personas que Dios escoge, porque no somos los únicos santos nosotros. También hay muchas personas que tienen la oportunidad. Esto realmente no es competencia. No es decir, yo soy la mejor que canto en la iglesia, yo soy el mejor que predico, que mejor canto, que mejor alabo. Eso no es una competencia, porque Dios no nos ha dado a competir entre nosotros de que quién es el mejor que alaba, quién es el que mejor ora, o quién es el que mejor ayuna, o quién es el que mejor canta, mejor predica. Eso no es de Dios, porque nosotros competimos los dones que Dios nos ha dado a nosotros. Y eso es un caso muy, muy difícil de controlar, porque puede ser de que los celos lleguen a una gran expansión. Yo he conocido algunas, no son muchos los cristianos de que tienen celos espirituales o celos espirituales. Los celos espirituales, hablaré un poco de eso, es, digamos, que tú veas a tu hermano. Pueden ser dos formas los celos espirituales. Mira bien, escucha. La primera forma es que tú tengas el don, pero veas que otra persona lo tiene y inclusive lo hace mucho mejor que tú. Entonces vienes tú, te enojas con la persona que no te ha hecho nada, que Dios la ha escogido también, porque no solo te ha escogido a ti, también ha escogido a muchas personas. No solo te ha escogido a ti. Hay muchas personas que también Dios escoge, porque Él no va a tener solo un servidor, Él va a tener muchos, en los cuales alaben, prediquen. Por eso hay diferentes dones del Espíritu Santo, porque es dado a cada uno de los cristianos. No solamente a ti, después va a dar otro y va a dar otro. Él no es así. Él te da un don a ti, pero también puede ser que lo desarrolle en otra o en diferentes personas. O sea, no es necesario enojarnos o ponernos celosos porque al ver, el hermano tiene más desarrollado y él acaba de entrar en la iglesia y él ya tiene mi mismo don y ya lo tiene más desarrollado. Mírate antes de decir eso, mírate tú cómo estás con tu relación con Dios. Mira tú cómo estás con la relación de Dios. Porque tal vez él tiene una relación más profunda con Dios. Puede ser que él tenga una relación más profunda con Dios y por eso el don de él es más desarrollado que el tuyo. Pero, y la otra forma que digo yo, digamos que un hermano, pongamos el don de lengua. Digamos que un hermano que tú conozcas, que es muy junto contigo, pongamos este ejemplo. Digamos que tú tienes un hermano en Cristo Jesús y él se acaba de reconciliar o acaba de aceptar a Cristo en su corazón y tú ya estás 5, 10, 15, 20 años en la iglesia sirviendo a Dios
Y tú ves que él tiene semanas, meses, días de estar con Dios, y tú ves que a él ya se le desarrolló el don de lenguas. Y tú vienes y te quejas. Y tú dices, Señor, pero ¿por qué a él, que tiene días contigo, que tiene días de reconciliarte contigo, y yo que tengo años de estar en tu palabra sirviéndote, no me das el don de lengua? Y viene uno y se enoja con Dios y se enoja con el hermano, solo porque no le ha dado a él primero antes que el hermano. Por eso digo, tú tienes que ver primero cómo está tu relación con Dios, porque Dios no te va a decir, te acabas de aceptar, te lo pongo, porque podemos ver casos de que uno tiene que esperar hasta años para poder recibir el don de Dios. Pero Dios no te lo va a dar, ya me aceptaste, te lo doy. No, Él ve cómo va tu relación con Él. Porque si tú no tienes una relación así firme con Él, Él te va a dar los dones del Espíritu Santo. Pero si Él ve que tú estás en tu cristianismo a tu manera y no a la manera de Dios, Él va a decir, Él no, aún no está listo para tener mi don. O tal vez tú le sirves y le adoras con todo corazón, y tu relación con Dios está aquí fuerte, y Él no te ha dado el don del Espíritu Santo. Ahí se puede ver de que tal vez tú no lo has desarrollado, tal vez Dios ya te lo dio, pero tú no lo has desarrollado. Tal vez tú te haces el fuerte, o tal vez tú no sabes cómo reaccionar, cómo hablar en lenguas, cómo predicar, cómo alabar. Tal vez Dios ya te lo dio, tal vez está profundamente en ti, pero tú no lo has desarrollado. Entonces eso es de ser muy fijo. Es un tema que expande, que podemos buscar y buscar y buscar y buscar. No solo en Saúl hemos visto que ha tenido celos. Podemos ser claramente. Y miren, muy importante esto. Los celos es un veneno que mata. Porque los celos es, digamos, como una enfermedad mortal, porque si tú le abres puertas a los celos y tú tienes más celos cada día, más enojo cada día, te puede llevar a un límite. Podemos ver en Caín y Abel. Caín tenía celos de su hermano Abel, y al ver que Abel era escogido de Dios, el mismo caso, vemos que Dios vio con buenos ojos la ofrenda de Abel y la de Caín no. Podemos ver porque Caín era enojado, digamos, tenía rencor en su corazón. Al ver Caín, que era su hermano menor, Abel, era escogido y él no, se enojó y tuvo celos de su hermano. ¿Qué hizo? Mató a su hermano Abel. Podemos ver que los celos es una enfermedad mortal, es una enfermedad que si tú no lo logras controlar, se te sale de las manos. Puedes hacer daño a personas, puedes lastimar corazones. Por eso quiero que me acompañen ahí mismo, en 1 de Samuel. Solo que al capítulo 19 podemos ver que dice, Saúl procura matar ¿a quién? A David. ¿Por qué quería matar a David? Porque tenía celos de él. Podemos ver en el versículo que habíamos leído del 18, en el versículo 10, en el versículo 11, escuchen. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David la evadió 2 veces. Podemos ver de que Saúl ya tenía eso en el corazón, quiero matarlo,
quiero matar a David y deshacerlo de mi vida, deshacerlo para que él ya no sea el escogido. Entonces podemos ver que los celos es una gran puerta y es una enfermedad mortal que ni un ser humano ha podido controlar. Por eso ten cuidado tú que no has tenido celos. Celos espirituales tanto como carnales. Pero ahorita estamos hablando de los celos espirituales. Ten cuidado con enojarte con tu hermano o con el mismo Dios solo porque el hermano tiene tu don o porque Dios le dio tu don al hermano. Porque esto puede ser muy peligroso. Más si tú tratas de evitar la obra de tu hermano que tiene el mismo don y tú tratas de parar la obra. Tú tratas de decir, no, tú no haces eso. Hay muchos que pueden hacerlo por ti, tú no lo hagas, preocúpate por otras cosas. Pero si nosotros detenemos la obra, castigo nos caerá porque no podemos parar la obra de Dios. No podemos hacer caer al hermano solo porque tiene tu mismo don. Cuidado, dice. Cuidado con botar a uno de mis pequeñitos, dice la palabra. Tengamos cuidado con tratar de herir a un hermano solo porque tiene nuestro mismo don. Tampoco hay que ponernos tristes. Mejor digamos, alabado sea tu nombre, Señor, porque tú has tenido misericordia de él y le has dado dones. Eso no tenemos que ofuscarnos, no tenemos que irritarnos, enojarnos y tener celos. Pero podemos leer en el versículo 12. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Podemos ver que Saúl se había temorizado de David porque había visto que la gracia de Dios estaba en David y ya no estaba en él. Entonces, podemos ver claramente de que la ofuscación de Saúl al ver que tenía a alguien al lado suyo que era elegido con Dios y que Dios estaba con él y con él ya no, se preocupó y procuraba matarle aún más para que ya no estuviera ahí y ya no tener temor de lo que iba a venir. Pero podemos ver que cuando de verdadmente es un escogido de Dios, no podemos hacer nada por él. Vemos, Saúl no pudo matar a David de ninguna manera. Y el castigo de Saúl fue que mataran a su hijo Jonathan, lo mataran a él y se apoderaran del pueblo de Israel. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con abrir la puerta de los celos, porque los celos es, como digo, es una enfermedad mortal que si se nos escapa de las manos no podemos detenerlo. Por eso nosotros tenemos que estar cuidadosamente y ver que Dios, no tener celos de que un hermano tiene nuestro mismo don o que ha sido escogido por Dios. Porque si nosotros hacemos eso, podemos herir el corazón de nuestro hermano y podemos alejar a personas de nuestro lado. Tal vez diga, pero ese es mi carácter. Pero el carácter, o tú dejas lo pasado y tú vuelves a Cristo, o te alejas de Cristo y te quedas con el pasado. Tú tienes que ser firme en eso, no tienes que tener celos espirituales, no hay por qué tener celos espirituales, tal vez no sea tu caso. Pero más de una o dos personas entenderán y sabrán que es su caso. Tal vez no todos los que escuchen este video sea el caso de ellos. Tal vez no todos tengan celos espirituales, pero más de alguno
tiene celos espirituales y necesita la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener con cuidado con lo que hablamos, con lo que pensamos y con lo que decimos, porque la lengua es muy peligrosa. Tampoco le reclames a Dios que porque le dio a tu hermano el don que tú tienes. No hay por qué enojarnos. Mejor digamos, gloria al Señor que mi hermano alcanzó la salvación. No es necesario de que nos enojemos y que nos ofusquemos. Tenemos que entender y aclarar de que no solo somos los únicos que Dios ha escogido. Dios escoge a muchos. ¿Sabes por qué escoge a muchos? Porque Él quiere salvar aún más personas. Ten cuidado con hacer caer a uno de los pequeñitos de Dios con tus celos. Mejor di: aparto estos celos de mí y de mi vida y de mi familia. Aparto los celos de mi casa. En el nombre de Jesús se va todo celo espiritual. Puede ser que esto no sea tu caso. Puede ser que no sea tu caso esto. Puede ser que tú no tengas celos espirituales. Pero habrá muchos, algunos, más de algunos, que sí tenga celos espirituales y el Espíritu Santo quiera hablar y decirle. Muchos pastores, no es por juzgar, pero no predican esto. Es muy importante saber la conducta de un cristiano, porque la conducta de un cristiano demuestra lo que de verdaderamente sos o lo que no sos. Por ejemplo, Jesús había dicho: por su fruto lo conoceréis. Pero si tú tienes celos, las personas que van a pensar de ti, ponte a pensar eso. Ponte a pensar qué pensará Dios de ti, mejor dicho. ¿Qué pensará Dios de ti? Porque las personas mundanas van a decir: es celoso. Y van a poner en mal a Dios y no a ti. Preocúpate por lo que Él piensa y preocúpate por lo que tú haces. Porque un solo pequeñín descuido tropiezas y te puedes, más si tú eres pastor. Si tú eres pastor, óigame bien, si usted es pastor y usted tiene celos de otro predicador que tal vez quiso predicar y las personas digan: wow, qué buena palabra la que me dio ese pastor invitado, y tú ya no decidas poner a ningún pastor sino que nada más que tú, ten cuidado, porque te puede llevar a ti y a todo tu pueblo al abismo. Es de ser prudentes al ver de no abrirle la puerta a los celos, porque los celos, cuando se te salen de las manos, te va directo al abismo. Tenemos que aprender y saber y mirar que tengamos que tener cuidado con los celos. Tal vez tú no tengas celos, pero tengas tristeza. Tal vez tú no tengas tristeza ni celos, sino que enojo. Estas tres cosas, enojo, tristeza y celos, no son parte de la vida de Dios, no son parte de la vida de un cristiano. No tiene que ver nada con Dios estas tres cosas. Porque si tú haces estas tres cosas, tal vez tú te pongas triste porque el hermano tiene el don que tú quieres, o tiene tu mismo don, o te pongas enojado porque el hermano tiene el don que tú quieres, o tiene tu mismo don, o tengas celos que el hermano tenga el don que tú quieres o tenga el don que tú tienes. Nosotros tenemos que tener con cuidado y demostrar que somos verdaderamente hijos de Dios. No solo decirlo de boca y dientes, sino que decirlo con de verdad, sentirlo. Y no tener celos espirituales, porque eso es una enfermedad mortal
tanto para el mundano y tanto para el cristiano. Lo cristiano te puede llevar inclusive al infierno si tú tienes celos espirituales. Entonces, lo que quiero aclarar aquí es que tengamos cuidado con los celos espirituales, porque los celos espirituales son una enfermedad, un pecado terrible que no tenemos que tener en la vida del cristiano. Si este realmente es tu caso, si tú sientes que Dios ha hablado, quiero que cierres tus ojos conmigo y que hagas la siguiente oración para desechar todo celo espiritual, toda tristeza espiritual, todo enojo espiritual. Quiero que cierres tus ojos conmigo y digas: Padre que estás en los cielos, he escuchado tu palabra, Señor. He escuchado, Padre, sobre los celos espirituales. He aceptado, Señor, que yo tengo celos espirituales. Vengo pidiéndote, Padre Santo, perdón. De que perdones, Padre Santo, tal vez porque he celado lo que tiene mi hermano. He puesto celos espirituales en mi vida, en mi casa, inclusive en mi familia. Te pido, Padre Santo, de que me perdones y que me limpies de todo celo espiritual. Ahora echamos fuera en el nombre de Jesús todo celo espiritual, toda tristeza espiritual y todo enojo espiritual. Lo echamos fuera al pozo del abismo en el nombre de Jesús, porque yo pertenezco a Jesús, porque mi vida y mi mente y mi corazón y mis sentimientos pertenecen a Jesús y nada más que a Jesús. Echamos fuera todo espíritu de celos, todo espíritu de enojo y todo espíritu de tristeza espiritual. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tú tienes que saber que Dios está ahí contigo, pase lo que pase. Tú no tienes que tener celos espirituales. Y tú tienes que saber que no solo a ti te escoge Dios, sino que también escoge a hermanos. Sino que también escoge a hermanos tuyos, a parientes también que están contigo, o hermanos de la iglesia, tengan tu mismo don o tienen el don que tú quieres. No dejes que el enemigo te ataque con esos celos espirituales, sino trata de controlar y mejor da gracias al Señor porque tu amigo cristiano o tu hermano en Cristo tiene el don que tú tienes o tiene el don que tú quieres. Si tú te quieres reconciliar con Jesús o quieres aceptarlo por primera vez en tu corazón, quiero que hagas la siguiente oración conmigo, que cierres tus ojos y que digas: Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que muriste en la cruz y derramaste tu preciosa sangre para limpiarme de todos mis pecados. Por fe yo ahora recibo a nuestro Señor Jesucristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, confiando en Él, a Él la salvación de mi alma. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad cada día. Lléname, Señor, con tu Espíritu Santo. Gracias por tu vida y de perdón y vida eterna. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora que pues tú has recibido a Jesús como tu Salvador y Señor, te invitamos a que leas la palabra de Dios, la Biblia, y que lleves la palabra a otras personas. Te agradezco y espero que la vida de ti, de Cristo, que hayas aceptado hoy a Cristo Jesús, sea bien. Te bendigo en el nombre de Jesús y que la presencia de mi Señor Jesucristo te acompañe día y noche y que el Espíritu Santo tome el control de tu vida y de tu alma
para dirigirte al camino correcto. Dios te bendiga y te guarde y te protege de todo mal, y que cuando Él venga te vayas con Él igual que yo. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas. Que la paz de mi Señor Jesucristo los acompañe día y noche.